Mis padres prefirieron Disneylandia antes que ir a mi boda. Abróchense el cinturón, chicos, esto será algo largo. Así que yo, mujer de 27, tengo un hermano menor, Mike de 21. Es la definición de un niño mimado y un hijo de mamá, siempre quejándose, siempre esperando que los demás se le rindan. En resumen, un imbécil. Desde que nació, mis padres se desvivieron por él en todo. No tiene necesidades especiales, ni tuvo un nacimiento traumático ni nada por el estilo. Simplemente nació. Y mis padres me descartaron por completo. Especialmente mi madre de 50. Pasó de ser una madre amorosa a una de esas mamás de niño de las que la gente se burla en internet. Mi padre de 50 todavía me mostraba amor y apoyo, pero siempre fue demasiado cobarde para enfrentarse a mi madre y dejarme ganar aunque fuera una sola vez. El único que me defendía era mi abuelo de 76, quien siempre llamaba la atención a mis padres por sus tonterías y nunca le agradó mi hermano. Le recuerdo a su difunta esposa, mi abuela, y tenemos un vínculo muy especial, pero vive al otro lado del país y no podía verlo con frecuencia. Mike sabe que nuestra madre lo prefiere, y le encanta restregármelo en la cara. Por esto y por su comportamiento, siempre hemos estado enfrentados. Es mimado, un malcriado y una persona horrible. No puedo contar cuántas veces terminé metida en problemas por cosas que hice mejor que él o por cosas en las que me incriminó. Su único talento son sus habilidades en el fútbol americano. Ganó una beca para una buena universidad fuera del estado. Mis padres no gastaron ni un centavo en mi educación porque, aparentemente, mi fondo se usó para cubrir gastos después de un incendio, solo para descubrir años después que ese dinero se lo habían dado a Mike para comprar un auto y una casa. Fue en la universidad pública donde conocí a Lucas. Fue la primera persona que realmente me atrajo allí. Por supuesto, conocí a nuevas personas que ahora son mis amigos más queridos, y gracias a ellos y a Lucas, quien fue mi mejor amigo durante años antes de que comenzáramos a salir, logré mudarme de la casa de mis padres. Ahora tanto Lucas como yo somos conocidos en nuestros respectivos campos y tenemos muy buenos salarios. Ahora, al tema principal. Lucas me propuso matrimonio hace un año. Somos personas muy privadas, así que no lo publicamos en redes sociales ni nada, y cuando se lo conté a mis padres, lo descartaron con un «qué bien». Empiezo a pensar que ni siquiera me escucharon en absoluto. Decidimos que queríamos una ceremonia y una recepción agradables pero simples, con nuestros amigos y familiares. Lucas me convenció de invitar a mis padres y a mi hermano, pero nunca respondieron a la invitación. Y cada vez que los visitaba y comenzaba a hablar sobre mi boda sin mencionar que era una boda, mi madre siempre me interrumpía para hablar de los logros y aventuras salvajes de mi hermano. En un momento me cansé de eso, e interrumpí a mi madre para decirle que estaba organizando un evento cuya fecha era inamovible. Ella me dijo que no podían asistir, porque mi hermano jugaba el último partido de la temporada ese mismo día, y quería que estuvieran ahí. Por supuesto, ese favoritismo no me sorprendió. Se perdieron mis funciones de ballet, presentaciones y mis ceremonias de graduación de secundaria y universidad por cosas relacionadas con él. En ese punto, quise ser vengativa. Les dije a mis padres que no era un problema que se perdieran ese evento, omití intencionalmente que se trataba de mi boda, y no insistí más. Avancemos unas semanas, y me casé. Fue perfecto. Mi familia, la familia de Lucas y nuestros amigos estuvieron todos presentes, y la pasamos increíble. Mi abuelo estuvo feliz de entregarme, y todo fue simplemente perfecto. Mis familiares me preguntaron varias veces por qué mis padres no estaban ahí con nosotros. Fui honesta y simplemente les dije que tenían que asistir al partido de mi hermano, y que no podían venir. Me lanzaron algunas miradas, y mi abuelo estuvo visiblemente molesto por un rato, pero aparte de eso, no ocurrió nada extraño. Después de la recepción, Lucas y yo nos fuimos de luna de miel, y no usamos el teléfono durante todo el viaje. Pero cuando regresamos, descubrimos que una tormenta de mierda nos estaba esperando en casa. Encendí mi teléfono, y ni siquiera pude desbloquearlo antes de que apareciera una avalancha de notificaciones. La mayoría eran de mi madre y mi hermano. Mike me llamó de todo y me insultó porque, al parecer, una de mis tías paternas publicó fotos de la boda en Facebook, y las acompañó con una indirecta bastante obvia hacia mis padres, especialmente mi madre por haberse perdido la boda. La publicación, aparentemente, se volvió viral en la comunidad de mis padres, y han sido públicamente avergonzados por el maltrato que me dieron. También resultó que mi abuelo visitó personalmente a mis padres para desatar una furiosa reprimenda a mi padre, su hijo, al punto de hacerlo llorar. Y ese pareció ser el punto de quiebre de mi padre, porque estaba tan angustiado por haberse perdido la boda de su única hija y por la desaprobación de su padre, que finalmente se rebeló contra mi madre y está amenazando con divorciarse a menos que repare el daño conmigo. Creo que esa es la razón por la cual mi madre ha estado enviándome mensajes sin parar, primero insultándome y amenazándome, y luego suplicando,
con mensajes patéticos llenos de llanto y lástima. Ahora estoy en casa con mi esposo, decidiendo cómo abordar la situación. La mayoría de mis familiares, incluso aquellos que no invité a la boda, se pusieron en contacto para disculparse por lo que viví y asegurarme que no tenían idea de lo que pasaba en casa. No puedo culparlos, todos viven con mi abuelo en el otro lado del país o en otro estado. Pero las hermanas y amigas de mi madre me están menospreciando por no haberle dicho a mi mamá que era mi boda, porque ahora está inconsolable ante la idea de habérsela perdido. Personalmente, creo que solo lo dice para salvar las apariencias, pero no estoy segura. Los últimos mensajes de mi padre y mi madre parecen expresar una tristeza y dolor profundos por haberse perdido mi boda. Ahora mi familia está dividida en 3 frentes. La mayoría está de mi lado, mis tías maternas me critican por haber herido los sentimientos de mi madre, y mis abuelos maternos insisten en que la perdone por su supuesta expiación. Mis mejores amigas me dicen que no les haga caso. Entonces, Reddit, ¿soy yo la mala? Actualización 1. Muchas gracias por el cariño y el apoyo. Voy a responder aquí las preguntas más comunes. Sí, informé a mis padres sobre mi boda. Envié invitaciones tradicionales en papel a todos mis invitados, y me notificaron que todas habían llegado a sus destinatarios. No recibí respuesta de parte de mis padres, ni de Mike, ni de algunos familiares muy lejanos, ni de algunas personas del lado de Lucas. Me comuniqué con todos ellos por mensaje para confirmar, y los que no habían respondido me dijeron que no podían venir. Les escribí a mis padres y a mi hermano por mensaje de texto, pero no respondieron. Me dejaron en visto. Conociéndolos, y dado todo lo que tenía que planear, no me molesté en insistir. No repetí la fecha de mi boda porque ya me habían dicho que mi hermano tenía un partido. Además, cada vez que intentaba recalcar la importancia de mis celebraciones para obtener una respuesta, siempre me decían que no era tan importante y que no fuera fastidiosa ni molesta. Porque, aparentemente, había cosas que simplemente eran más importantes que yo. A estas alturas, creo que es justo no seguir insistiendo. No vale la pena el esfuerzo. No mantuve mi boda en secreto. Evité decirles a mis padres que se trataba de mi boda para ver si al menos se interesaban un poco, pero sorpresa, no lo hicieron. A pesar de eso, hablé abiertamente sobre mi boda con mis tíos y tías. Mi madre estuvo en la misma habitación con nosotros algunas veces cuando hablábamos de los lugares o tiendas de vestidos con mi tía, la que publicó en Facebook, pero a veces mi mamá estaba al teléfono, y otras veces simplemente hablando con otras personas. Nunca prestaba atención. Cuando hablaba de ello durante las reuniones, ella sonreía y decía que lindo, querida, y luego cambiaba de tema. Mi padre y Mike ni siquiera decían nada. Mantuve el contacto con ellos porque, bueno, todas las veces que intenté cortar contacto en los últimos años, fui acosada. Lo intenté después de mis graduaciones de secundaria, licenciatura y maestría, a las cuales nunca se molestaron en asistir por razones relacionadas con mi hermano. Cada vez me avergonzaban por atreverme a darle la espalda a la familia, mis padres, mi hermano, mis tías maternas y mis abuelos maternos. Creo que el punto de quiebre aquí es que, todas esas veces, Lucas no estaba a mi lado. Empezamos a salir poco después de mi último intento de cortar contacto, y ahora que él está conmigo, me siento más segura en mi posición. Pero antes de eso, quería esa aprobación. Como ya dije, todo el lado paterno de mi familia vive al otro lado del país y no sabía cómo me trataban. Traté de exponer a mis padres una vez, cuando tenía 14 años. Mis tíos y mi abuelo los reprendieron, ellos fingieron estar arrepentidos, y una vez en casa recibí la paliza y el gaslighting de mi vida por mentir. Después de eso, mantuve contacto regular con el lado paterno, pero omitiendo el abuso de mis padres por miedo, lo cual, para ser honesta, todavía me persigue hasta el día de hoy. Solo mi abuelo lo sabía, pero siempre lo amenazaban con alejarlo de mí si intentaba hacer algo. Mis padres y yo no vivimos en la misma ciudad. Vivo en una ciudad a 1 hora en auto del pequeño pueblo de mis padres, y ellos no conocen mi nueva dirección porque, una vez, mi hermano intentó meterse a mi apartamento para robar algo de dinero y mi madre lo defendió, diciendo que los hermanos comparten sus cosas. Ahora me mudé, y me aseguraré de no decirles dónde vivo. Mis padres no le compraron un auto y una casa a mi hermano antes siquiera de que comenzara la secundaria. Le compraron un auto para su cumpleaños número 16, y una casa cerca de su universidad cuando empezó el primer año. No gastaron el dinero de mi fondo de inmediato, simplemente me mintieron para usarlo después con mi hermano, manteniéndolo guardado para más adelante. Actualización 2. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que se interesaron en mi historia, y a quienes nos desearon una vida feliz a mí y a mi esposo. Estoy más que agradecida por sus mensajes reconfortantes, por su cariño y sus comentarios. La respuesta fue abrumadora y mucho más de lo que alguna vez pensé que podría ser. Los quiero muchísimo. Para aquellos que creen que mi historia es falsa, quiero decir que me alegra que su vida familiar sea mejor que la mía,
al punto de pensar que mi realidad es una fantasía, pero agradecería que dejaran de acosarme por mensaje privado, diciendo que estoy inventando una historia falsa para llamar la atención. Si omití algunos detalles en la publicación original, es porque estaba abrumada y llorando por el acoso que recibí de mi familia. No están obligados a leer mi historia, ni a creer que es real, pero creo que mantener un mínimo de decencia sería lo correcto. Ah, y antes de entrar en la actualización, déjenme aclarar algunas cosas. Sí, la invitación especificaba claramente que era una boda. No hay excusas. El lado materno de mi familia no asistió a la boda. Lo siento, no dejé eso claro en la publicación original. La mayoría estaba ocupada, y los otros simplemente dieron excusas para mandar un regalo pero no asistir. Eso es todo. No me pregunten por qué no hablaron con mi mamá sobre mi boda, no es como si viviera dentro de sus cabezas. La reparación de mi madre es que se disculpó por mensaje de texto. Ahora, sobre la actualización. Las cosas han estado un poco locas esta última semana. Me alejé de Reddit por unos días, para ordenar mis pensamientos. Luego, tuve una larga conversación con Lucas sobre cómo seguir adelante. Él ha sido mi roca, y no creo que pueda amarlo más de lo que ya lo hago. Mis padres siempre fueron un tema tabú, pero él me dio una sacudida de realidad brutal que necesitaba con urgencia. Llegamos a la conclusión de que el hecho de que haya mantenido contacto todo este tiempo, me haya quedado y no pudiera cortar contacto, no es sano. Me di cuenta de que la razón por la que nunca corté contacto por completo es porque, en el fondo, solo quería su aprobación, incluso ahora, aunque fuera una vez. Patético, lo sé. Pero es como una droga, estar con mis padres. Pueden ser amorosos, divertidos, cariñosos y cálidos. Hasta que dejan de serlo. El poco amor que dan te hace desear más, y quieres su aprobación con tanta desesperación que te destruyes a ti misma. Pero ya basta. Me prometí que las cosas van a cambiar. Lo he pensado bien, y decidí empezar terapia, y cortar contacto con todos los que hicieron un problema de esta situación, de una vez por todas. Después de esos días de reflexión sobre cómo me siento, terminé enviándole un mensaje a mi padre para decirle que, si quería hablar, me reuniría con él, mamá y Mike en un lugar neutral al día siguiente. Me respondió de inmediato y aceptó, y nos reunimos en el parque. Las hermanas y el hermano de mi padre nos acompañaron como medida de control de daños. Mi padre se veía angustiado y como si hubiera estado llorando por un buen rato. Mi mamá lucía igual, pero creo que era más por rabia y vergüenza. Mi hermano se veía molesto. Les dije a los tres cómo su comportamiento y preferencia hacia mi hermano siempre me habían hecho daño, y que su conducta abusiva me hizo darme cuenta de que no quería tener contacto con ninguno de ellos nunca más después de esa reunión. Mi madre intentó interrumpirme varias veces, pero mi tía, la que publicó en Facebook, la hizo callar cada vez. Cuando les pregunté por qué me trataban así, no supieron qué decir. Mi padre seguía llorando y disculpándose sin darme ninguna respuesta, y mi tío lo reprendió por ello. Mi madre parecía como si se hiciera esa pregunta por primera vez, pero bueno, al final simplemente dijo que yo le desagradaba. Así, sin más. ¿Y mi hermano? A él simplemente le gustaba la atención y hacerme miserable como si fuera un deporte. Seguí con mis preguntas. Cuando pregunté por qué nunca respondieron a mi invitación, afirmaron que nunca la habían recibido. Les mostré los mensajes de texto, pero negaron haberlos recibido. Y bueno, resulta que, en efecto, nunca recibieron la invitación a mi boda. Cuando llegó a su casa, ellos no estaban. El único que estaba era mi hermano, que había venido de visita por el fin de semana. Vio la invitación y, como muchos de ustedes adivinaron, la rompió y la tiró a la basura. Y luego, cuando les escribí a mis padres, él borró los mensajes. No fue difícil, según él, porque tenían mi chat archivado y no recibieron la notificación. Así que, en realidad, mis padres nunca recibieron una invitación formal. Yo estaba completamente devastada. Le pregunté a Mike por qué haría algo así, y solo se encogió de hombros y dijo que no era tan importante como las cosas que ellos ya tenían planeadas. Tuve que detener a Lucas de no golpearlo en la cara. Curiosamente, mis padres se molestaron y empezaron a reprenderlo. Él incluso empezó a hacer un berrinche y a llorar con lágrimas de cocodrilo, y debo admitir que eso me dio cierta satisfacción. Pero luego mi mamá afirmó que todo estaba resuelto, que no había necesidad de hacer escándalo por un malentendido y que ya era hora de que yo limpiara su nombre. Eso fue el colmo para mí, y la interrumpí diciéndole que no estaban perdonados en absoluto, que el hecho de que Mike hubiera destruido la invitación no borraba automáticamente todos los años de negligencia. Además, durante todo ese tiempo era bastante obvio que yo me iba a casar, y ellos debieron haber preguntado al respecto. ¿Quieren saber cuál fue la respuesta de mi madre? Dijo algo como, si te escuché hablando de una boda tuya, pero pensé que estabas delirando y buscando llamar mi atención con escenarios exagerados. Estaba convencida de que Lucas en realidad no me quería,
ni que jamás se casaría conmigo. ¿Me creen si les digo que estuve a punto de lanzarle algo a la cara? Otra cosa salió a la luz. Resulta que mi hermano no tenía ningún partido de fútbol al que ir. Mis padres aprovecharon el hecho de que mi esposo, mis amigos y yo no sabemos nada de fútbol americano, preferimos el fútbol soccer, y el hecho de que dejé de preguntar sobre eso desde que Mike se burlaba de mí cuando estaba en la secundaria, para inventar una historia y evitar mi evento. En el momento en que escribí la publicación original, no podía confirmar ni negar si había partido porque mi hermano tiene redes sociales privadas y Lucas y yo estamos bloqueados, y tontamente confié en la palabra de mis padres. Pero no. ¿Quieren saber a dónde fueron con ese niño mimado? Se fueron a Disneylandia, porque Mike quería ir. Usaron la historia del partido de fútbol para encubrir el enésimo berrinche vacación de mi hermano, y al parecer ya lo habían hecho varias veces en los últimos meses. En ese punto yo ya estaba completamente agotada y abrumada por toda esta información. El hecho de que me hubieran engañado tan fácilmente, que yo fuera tan ingenua, genuinamente me hizo hervir la sangre, y exploté. Me levanté y le dije a mi padre que era un hombre triste y débil, incapaz de defender a sus hijos a menos que su esposa se lo permitiera. Le dije a mi hermano que era un imbécil, una pobre excusa de hombre que no lograría nada en su vida y que siempre viviría como la sanguijuela que es, mimado hasta el punto de ser inútil. Y a mi madre. Le dije que era la peor narcisista, una mujer patética y miserable, que ni siquiera merecía ser mencionada o juzgada por su irrelevancia. Que ni siquiera Dios podría ayudarla, porque está demasiado podrida por dentro. Duro, lo sé. Mi madre se levantó de su asiento para gritarme a la mitad de mi discurso, pero yo estaba demasiado enfadada. Le grité que se callara de una maldita vez y se sentara, y que escuchara por una vez en su vida. Estaba tan furiosa que parecía que le salía vapor por las orejas. No recuerdo mucho después de eso, solo que seguí hablando. Y hablando. Sentí como si toda mi rabia y mi dolor simplemente salieran a borbotones. En un momento, estoy casi segura de que todo el parque quedó en silencio. Les escupí a mis padres y a Mike que los desheredaba a todos, y que si eran inteligentes, pensarían 2 veces antes de volver a contactarme. Tomé mi bolso y me fui con Lucas, Anna y Francis, dejando a mis padres y a mi hermano a merced de mis tías y mi tío. Creo que en algún punto, la realidad de todo lo que acababa de decir y descubrir me golpeó por completo, porque terminé teniendo un ataque de pánico de camino a casa. Lucas iba conduciendo, así que Anna me ayudó hasta que nos detuvimos en un estacionamiento para que pudiera calmarme. Estoy inmensamente agradecida por su ayuda. Una vez en casa, simplemente me dejé caer en la cama y me dormí. Realmente quería seguir el consejo de ustedes y publicar todo el hilo en Facebook, pero debido a mi trabajo y a mi carrera no podía exponerme de esa forma. Una cosa es contar mi historia desde una cuenta anónima en Reddit, y otra muy distinta es publicarlo en Facebook, con mi nombre y mi cara visibles por todos lados. No podía tomar ese camino. En su lugar, hice algo mejor. Armé una carpeta con todos los insultos, mensajes y comentarios horribles de mi madre, y se la envié a la mujer encargada de la iglesia de mi mamá. Es una comunidad muy unida, a la que mi madre se esforzó muchísimo por ingresar, pero también es extremadamente crítica, y ser excluido de ella es una sentencia social. Y bueno, eso fue exactamente lo que pasó. Tal como un reloj, el escándalo se propagó como fuego salvaje, salió de la iglesia y llegó al resto del pueblo. Ya se pueden imaginar lo que eso significa para mi madre y mi padre. Debido a mi pequeña jugada, encontré más mensajes de parte del lado materno de la familia, menospreciándome aún más por haber molestado a su hermana o hija e insultarla. Ya no me importaba en ese punto, así que seguí el consejo de ustedes y les dije que, desde ahora, ya no formarían parte de mi vida, y que podían hablar toda la mierda que quisieran, que simplemente no me iba a importar. Más bien, deberían estar agradecidos de que no envié sus textos repugnantes a sus jefes o esposos. Bloqueé a cada uno de ellos, incluidos los abuelos, en todas partes. Encontré un mensaje largo de mi padre. Se disculpaba por no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentarse a mi madre, reconocía que lo que dije era cierto, y no podía creer que había perdido tanto de mi vida por culpa de ella. Me dijo que iba a divorciarse de ella sin importar cuál fuera mi decisión, porque estaba cansado de ser controlado. Le gustaría tener una relación conmigo para compensar todos los años perdidos. Le respondí para decirle que, por ahora, realmente no quiero verlo ni perdonarlo. Él me respondió que hará todo lo posible por recuperarme y que me ama. Le contesté que, por ahora, me resulta difícil creerle, y luego lo bloqueé también. Francamente, su forma rastrera de querer salirse de la situación culpando a mi madre es patética. Al menos ella fue odiosa, pero lo admitió. Él solo sabe culpar a otros por sus propias decisiones. No quiero rodearme de personas así. A mi madre y a mi hermano los bloqueé de la misma manera que al resto del lado materno. Mike me envió otros mensajes para burlarse e insultarme,
y simplemente lo bloqueé. Mi madre hizo su numerito de víctima por haber sido rechazada por su comunidad y por el derrumbe de su matrimonio, y yo solo le respondí, mejor así, antes de bloquearla también. En cuanto a mi abuelo, ha decidido quedarse con nosotros por un tiempo, para estar a mi lado. De verdad es el mejor, y ha leído algunos de sus comentarios, aunque no va a admitir que le halagan. Desde entonces han pasado unos días, y todo ha estado en calma. Lucas me está consintiendo como una reina, y pronto empezaré terapia. Sé que esta no es la actualización llena de drama y venganza que muchos esperaban, pero bueno, eso es todo. Les avisaré si algo cambia o evoluciona. He decidido empezar terapia. Enfrenté a mis padres y a mi hermano por su comportamiento y terminé desheredándolos. Envié los mensajes ofensivos de mi madre a la líder de su iglesia, y ahora tanto ella como su esposo han sido rechazados por su comunidad. Muchas gracias por todo el amor y apoyo que me han mostrado. Creo que ya es hora de cerrar sesión. Por ahora, adiós.